¿Alguna vez has buscado ayuda desesperada cuando todo parecía perdido? Yo sí, y la encontré en la santería. Pero, ¿qué sucede cuando lo que invocas no viene a ayudarte, sino a quedarse contigo? Eso es lo que descubrirás en esta historia. Porque en cada ritual, en cada ofrenda, hay una puerta que se abre. Y no todas llevan a la salida. Aquí en Mister Oscuro, no solo hablamos de lo oculto, lo invocamos. Yo no buscaba el mal. No quería pactos, ni sombras, ni presencias extrañas. Solo quería ayuda. La vida se me había vuelto insoportable. Las deudas crecían como raíces envenenadas. La enfermedad se instalaba en mi familia como un huésped indeseado. Y las noches se convertían en un tormento interminable, donde el insomnio me dejaba solo con mis pensamientos más oscuros. Me dijeron que la santería podía abrir caminos, que los orizas podían escuchar mis súplicas, que los rituales podían traer equilibrio donde solo había caos. Me hablaron de velas, de cantos, de ofrendas, de un puente entre lo humano y lo divino. Yo no entendía del todo, pero la desesperación no necesita explicaciones, solo necesita una salida. Así que acepté. Acepté las palabras del santero. Acepté las promesas de protección. Acepté que quizá los espíritus podían darme lo que la vida me había negado. En ese momento no pensé en consecuencias. No pensé en lo que podía abrirse al otro lado. Solo pensé en alivio, en descanso, en esperanza. Y así comenzó mi búsqueda de ayuda. Una búsqueda que no me llevó a la luz, sino a un camino donde cada paso estaba marcado por sombras. La primera vez que fui al ritual, todo parecía normal. La habitación estaba iluminada por velas de colores que titilaban como si respiraran. Sus sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse por voluntad propia. Los cantos comenzaron suaves, repetitivos, como un murmullo que se metía en la piel. El humo del tabaco llenaba el aire, espeso, envolvente, hasta que cada rincón parecía ocultar un secreto. El santero me miró con calma, con una seguridad que me hizo creer que estaba protegido. Me aseguró que los espíritus estaban conmigo, que pronto todo mejoraría, que los orizas habían escuchado mis súplicas. Y al principio, fue cierto. El dinero comenzó a fluir como si las puertas se hubieran abierto de golpe. Mi familia, que llevaba meses enferma, empezó a recuperarse poco a poco. Las noches dejaron de ser un tormento. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo. Era como si la vida me hubiera devuelto lo que me había quitado. Como si las velas, los cantos y el humo hubieran tejido un nuevo destino para mí. Yo lo creí. Creí que la santería me había salvado. Creí que los espíritus me habían dado paz. Pero lo que no sabía es que esa paz era solo el comienzo. Un regalo aparente. Una calma que escondía algo más profundo. Porque en cada ritual, detrás de cada promesa, hay un precio que tarde o temprano se debe pagar. Pero después llegaron las señales. Al principio eran apenas destellos, pequeñas anomalías que traté de ignorar. Sombras que se deslizaban por los pasillos de mi casa. Aunque yo estuviera completamente solo. Se movían con una calma inquietante. Como si supieran que las estaba mirando. Como si quisieran ser vistas. Las paredes comenzaron a hablar en la madrugada. Golpes secos. Repetidos. Como si alguien golpeara desde el otro lado.
desde un lugar al que yo no podía entrar. El sonido me despertaba de golpe, y el silencio que seguía era aún más aterrador que el estruendo. Los sueños se volvieron cárceles. En ellos siempre había alguien observándome. Una figura inmóvil, escondida en la esquina de la habitación, con ojos que no eran humanos. Ojos que brillaban con una paciencia infinita, como si esperaran el momento exacto para acercarse. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y la sensación de que esa mirada no se había quedado en el sueño, sino que me seguía acompañando en la oscuridad de mi cuarto. Las señales no eran advertencias, eran recordatorios. Pruebas de que lo que había invocado no se había ido. De que la puerta que abría en el ritual seguía abierta. Y que algo había cruzado para quedarse conmigo. El santero me dijo que eran pruebas. Que debía demostrar mi fe, mi entrega, mi obediencia. Que los espíritus solo se fortalecían con ofrendas constantes. Al principio fueron cosas pequeñas. Un pollo, una botella de ron, tabaco que ardía lentamente en el altar. Pero pronto, cada ritual exigía más. Más animales, más licor, más humo que llenaba la casa hasta ahogarme. Cada entrega era como abrir una puerta más grande. Como alimentar a alguien que nunca se saciaba. Yo obedecía, convencido de que esa era la única manera de mantener la paz que había ganado. Pero cuanto más daba, más fuerte se hacía esa presencia. Ya no eran solo sombras que se deslizaban por los pasillos. Era un peso invisible que se sentía detrás de mí. Un aire denso que me acompañaba incluso en el silencio. Y luego apareció una figura inmóvil, parada en la puerta de mi cuarto. No entraba, no hablaba, no hacía ruido. Solo estaba ahí, mirándome en silencio. Como si esperara algo más. Como si cada ofrenda fuera apenas un anticipo de lo que realmente quería. Su mirada era fría, inhumana, y aunque no se movía, yo sabía que estaba viva. Que respiraba conmigo. Que se alimentaba de cada sacrificio que yo entregaba. Las ofrendas ya no eran un acto de fe. Se habían convertido en cadenas. Y cada vez que dejaba algo en el altar, sentía que no estaba dando, sino perdiendo. Una noche, mientras dormía, los escuché. Los tambores. No había nadie en la casa. Nadie que pudiera tocarlos. Pero su sonido retumbaba dentro de mi cabeza. Como si mi propio corazón hubiera cambiado de ritmo. Al principio eran golpes suaves. Lejanos. Como un eco que venía desde lo profundo de la tierra. Pero pronto se hicieron más fuertes. Más insistentes. Cada golpe marcando un compás que me atrapaba. Que me obligaba a escuchar. Intenté taparme los oídos, pero no servía de nada. Los tambores no estaban afuera. Estaban dentro de mí. Cada golpe era un recordatorio. Cada vibración una cadena invisible que me ataba más y más. Y entonces, entre los golpes, una voz surgió. No era humana. No era cálida. Era un susurro helado que se mezclaba con el ritmo. Como si los tambores fueran su boca. Como si el sonido mismo hablara. Ya no eres libre. Las palabras se repitieron una y otra vez. Hasta que dejaron de ser un susurro y se convirtieron en sentencia. Yo sabía que no era un sueño. Sabía que esa voz no venía de mí, sino de aquello que había estado creciendo en las sombras, alimentado por cada ofrenda, esperando el momento exacto para reclamarme. Los tambores no eran música, eran cadenas. Y cada golpe era un paso más hacia la oscuridad de la que ya no podía escapar.
Desde entonces, lo comprendí. Lo que traje a mi vida no fue ayuda, fue un pacto. Un acuerdo silencioso, sellado en la oscuridad. Que no tenía cláusulas de salida. Que no podía romperse con rezos ni con arrepentimiento. Yo había buscado protección. Había suplicado por paz. Por salud. Por dinero. Y al principio lo recibí. Pero lo que encontré detrás de esas promesas fue algo que nunca se irá. Una presencia que se alimenta de mí. Que me acompaña en cada sombra. Que me recuerda que ya no soy dueño de mi destino. La santería me dio lo que pedí, sí. Me entregó lo que tanto deseaba. Pero cada regalo vino con un costo oculto. Un precio que no se mide en dinero. Ni en sacrificios materiales. Sino en algo mucho más profundo. Mi libertad. Mi voluntad. Mi alma. Ahora sé que cada ofrenda que coloqué en el altar fue una moneda de cambio. Cada vela encendida. Cada canto repetido. Fue un paso más hacia la deuda eterna. Y esa deuda es imposible de pagar. Porque lo que me dieron no fue un favor. Fue una cadena. Y lo que me quitaron no fue algo externo. Fue a mí mismo. El precio ya está escrito. Y yo. Ya no tengo cómo escapar. Si llegaste hasta aquí, significa que las sombras también te acompañaron en este recorrido. No olvides dejar tu like si esta historia te estremeció. Y suscribirte para que no te pierdas lo que viene. En este canal encontrarás más relatos oscuros, más rituales. Más señales que esperan ser descubiertas. Explora los demás videos y adéntrate en cada capítulo. Porque la oscuridad siempre tiene algo nuevo que mostrarte.